En este mismo instante, en algún punto silencioso del espacio, entre Marte y Júpiter, está ocurriendo algo que ningún científico vivo había visto jamás. Algo que desafía todo lo conocido. Un objeto interestelar que ya era imposible desde su descubrimiento. Ha comenzado a mostrar un segundo fenómeno, todavía más extraño que el primero. Su nombre es 3I Atlas, y esta noche, por razones que nadie logra explicar, ha empezado a emitir pulsos. No pulsos comunes, no luz, no simples ondas de radio, sino pulsos gravitacionales. Hace apenas unas horas, la red del espacio profundo de la NASA detectó una serie de microtemblores gravitacionales expandiéndose desde su posición. Fluctuaciones del tipo que normalmente se observan cuando colapsan estrellas o cuando fuerzas titánicas destrozan órbitas enteras. Pero estos temblores eran distintos, demasiado pequeños para un evento natural, y perfectamente rítmicos. 3 pulsos. Silencio. 3 pulsos. Silencio. Un patrón 3.1 impecable, repitiéndose como un metrónomo cósmico marcando un mensaje. Y todos los astrofísicos que observaban la transmisión en vivo entendieron de inmediato qué significaba ese ritmo. Era el mismo patrón incrustado en las ondas de radio que 3I emitió después de su colapso térmico imposible la semana pasada. El mismo que aparece en resonancias orbitales, en sistemas planetarios, e incluso dentro de la estructura de los átomos. Un número escrito en las matemáticas del universo. Pero lo que realmente sacudió a la comunidad científica no fue el ritmo, fue la dirección. Las ondas gravitacionales no se comportan así. En condiciones normales, se expanden hacia afuera en todas direcciones, como esferas deformando el espacio-tiempo. Pero los pulsos provenientes de 3I Slats no eran esféricos. Eran estrechos, enfocados, proyectándose hacia el sistema solar interior, como un rayo, como un reflector apuntando deliberadamente. Cuando los primeros gráficos llegaron a los laboratorios, la mitad del equipo del Jet Propulsion Laboratory creyó que el instrumental estaba fallando. Reiniciaron sistemas, recalibraron sensores, compararon datos con los interferómetros de la ESA. Y una y otra vez aparecía lo mismo. Un temblor gravitacional dirigido, un pulso orientado, un mensaje. Y en ese instante, una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar comenzó a cruzar la habitación. ¿Y si 3I Atlas no solo estaba reaccionando al entorno, sino respondiendo a algo? Para entender por qué este nuevo fenómeno ha generado un caos en cada observatorio de la Tierra, hay que volver al primer incidente, al momento que transformó a 3IAT de un visitante curioso en un enigma cósmico. Días antes, los telescopios captaron su núcleo desplomándose hasta casi el cero absoluto. Se congeló en cuestión de minutos, cayendo en un estado tan frío que violaba las leyes de la termodinámica. Nada en la naturaleza se enfría tan rápido, tan uniforme. Nada alcanza temperaturas más bajas que el vacío espacial que lo rodea. Y sin embargo, 3IAT lo logró. Después, algo en su interior se movió. Los científicos lo describieron como un evento termodinámico cuántico. Sonaba técnico, sonaba elegante, pero escondía una verdad incómoda. Nadie entendía cómo era posible. La congelación súbita, el desplazamiento interno, el latido ultravioleta, la inversión magnética que ocurrió 2 veces en menos de un minuto. No eran eventos aislados, formaban un patrón. Y ahora, con la llegada de los pulsos gravitacionales dirigidos, ese patrón se volvió imposible de ignorar. Poco después de que los pulsos comenzaran, el telescopio espacial James Webb detectó algo aún más inquietante. La superficie de 3I Atlas, normalmente opaca y rocosa, empezó a ondular. No rompía, no se fracturaba, ondulaba, como si fuera un tejido tensándose en cámara lenta. Los análisis espectrales mostraron que su capa exterior estaba aumentando su coherencia estructural, como si se estuviera endureciendo, compactando, volviendo perfectamente uniforme. La comparación que más surgió en la llamada de emergencia de la NASA fue escalofriante. Parecía un capullo, una coraza formándose sobre algo que estaba dentro. Una investigadora de MIT susurró lo que todos temían. ¿Y si la congelación no fue el final? ¿Y si fue el inicio? A partir de ese momento,
El misterio se profundizó. A las 3:12 UTC, el JWST captó un patrón energético que emanaba desde el interior del objeto. No era calor, no era luz, era algo distinto, una energía organizada, estructurada. Al separar el patrón en armónicos, apareció una red interna, puntos de energía acomodados en geometría repetitiva, una geometría idéntica a la de un condensado de Bose-Einstein, un superátomo, una entidad cuántica completa actuando como una sola pieza. Pero había un problema. Esos condensados no pueden existir en movimiento. Se desintegran con vibraciones, calor o radiación. Menos aún pueden sobrevivir dentro de un cuerpo rocoso viajando a miles de kilómetros por hora. Y sin embargo, el patrón era perfecto. La doctora Karen Halden de Caltech dijo algo que heló la sala. Si esta red es real, no estamos viendo materia. Estamos viendo intención. Estamos viendo diseño. No diseño mecánico, no maquinaria, sino diseño como propósito. Mientras tanto, los pulsos gravitacionales seguían. 3 latidos. Silencio. 3 latidos. Silencio. Un eco vibrando por millones de kilómetros. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. La dirección cambió. Los pulsos dejaron de apuntar hacia el Sol. Ahora apuntaban a la Tierra. No de forma general, sino con precisión quirúrgica, hacia la zona del planeta donde se encuentra la red combinada de observatorios y rastreadores espaciales. Los científicos analizaron los ángulos. ¿Coincidencia? ¿Error? ¿Artefacto de medición? Pero conforme llegaron más datos, se volvió imposible negarlo. Los pulsos seguían la rotación de la Tierra. Se ajustaban. Nos rastreaban. Un pulso gravitacional dirigido no es comunicación en el sentido tradicional. No transmite palabras, no envía símbolos, pero sí transmite algo más básico. Atención. Algo dentro de 3, IAT, estaba enfocándose en nosotros. La NASA discutió durante horas si debía o no dar a conocer la información. Unos argumentaban prudencia. No había razón para provocar pánico mundial con datos incompletos. Otros insistían en que era imposible ocultarlo. Demasiados laboratorios estaban analizando lo mismo en tiempo real. Y al amanecer, la discusión terminó por sí sola. La información ya se había filtrado entre canales cifrados. Había demasiados ojos viendo el mismo fenómeno. Mientras se preparaban conferencias de prensa, redes sociales ya mostraban capturas borrosas de los gráficos. Y el mundo entero empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Qué es 3i? ¿Una nave? ¿Una semilla? ¿Un organismo cuántico? ¿Un mensaje? ¿O algo anterior a todas nuestras definiciones? Si tú estuvieras frente a un objeto así, que parece observar a la humanidad, ¿qué pensarías que intenta decirnos? Déjame tus teorías en los comentarios. Leeré cada una. A medida que los pulsos gravitacionales continuaban, un cambio inesperado recorrió los instrumentos globales. La velocidad de rotación de 3i Atlas empezó a disminuir, no de manera caótica ni irregular, sino en pequeños descensos controlados, como si el objeto estuviera ajustándose a sí mismo, estabilizando su posición, preparándose para algo que nadie lograba imaginar. Y entonces, a las 4:58 UTC, sucedió lo impensable. La rotación se detuvo por completo. Ningún asteroide, cometa o cuerpo natural del espacio ha hecho algo así. La conservación del momento angular es una ley fundamental. La rotación no desaparece sin que una fuerza externa la absorba o contrarreste. Pero 3IAT simplemente se quedó inmóvil, quieto, suspendido en el vacío como si la inercia hubiese dejado de existir para él. Durante casi una hora, cada observatorio del planeta vio la misma imagen. Un objeto interestelar oscuro, en total quietud, sin girar, sin tambalearse. Un cuerpo que parecía haber decidido apagar su propia rotación. Entonces ocurrió el siguiente cambio. Primero fue un detalle casi imperceptible. La luz del sol comenzó a reflejarse sobre 3IAS de una forma antinatural. La luz no rebotaba ni se dispersaba como en una roca o un núcleo congelado. Se curvaba, bordeando el contorno del objeto en un resplandor estrecho y coherente, como si la superficie estuviera manipulando fotones. A los pocos minutos, los telescopios detectaron algo más. Una capa lisa, cristalina, comenzó a cubrir partes del objeto,
como una escarcha metálica extendiéndose con precisión quirúrgica. El James Webb aumentó la resolución, y la imagen se volvió aún más inquietante. La superficie no solo se cristalizaba, se reorganizaba. Celdas hexagonales empezaron a brotar en patrones perfectos, miles de ellas alineándose como un panal geométrico. No había grietas, ni fracturas, ni irregularidades. Era un diseño uniforme, obsesivamente exacto. La conclusión era obvia y aterradora. Ningún objeto natural tiene la capacidad de remodelar su corteza en geometría perfecta. No existe mecanismo físico que lo permita. Pero 3I Atlas seguía transformándose, pieza por pieza, como si siguiera un plano invisible grabado en su estructura desde el origen de los tiempos. Luego vino el sonido. Las antenas de la red del espacio profundo en California, Madrid y Canberra captaron una vibración de baja frecuencia. No era radio, no era una onda gravitacional como las anteriores. Era algo intermedio, un tipo de resonancia que parecía viajar a través del espacio-tiempo, no por él. Los ingenieros describieron el fenómeno como un canto grave, profundo, una vibración parecida a un throat singing cósmico, lleno de capas armónicas complejas. Curiosamente, esa resonancia coincidía perfectamente con los patrones hexagonales que aparecían en la superficie. Cada figura era un nodo resonante, una huella de onda grabada físicamente en el material, como si el objeto se estuviera afinando. En el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, la doctora Marin Niles dijo lo que la matemática ya insinuaba. Se está calibrando. Pero, ¿calibrándose para qué? Mientras la resonancia se intensificaba, algo más cambió. Los pulsos gravitacionales regresaron, pero no con el ritmo anterior. Ya no eran 3 pulsos. Ahora eran 6. 6 latidos. Silencio. 6 latidos. Silencio. Un nuevo patrón, 6.1. Una relación conocida en transiciones energéticas dentro de sistemas cuánticos. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos lo sintieron. El objeto estaba entrando en un nuevo estado. A las 6:22 UTC, la resonancia se detuvo abruptamente. Las figuras cristalinas dejaron de crecer. El objeto se oscureció aún más, absorbiendo la luz casi por completo. Un silencio total cayó sobre las estaciones de monitoreo. Por un instante, el mundo creyó que todo había terminado, que el objeto quizá había apagado su actividad. Pero no. Apenas estaba comenzando. Una línea de luz azul, delgada como un hilo, apareció alrededor del ecuador de 3I. Primero tímida, luego cada vez más brillante, como si un anillo estuviera encendiéndose poco a poco. Y de repente, el objeto se abrió. No explotó. No se quebró. Se desplegó. Paneles de la superficie cristalina se retrajeron en segmentos pétalo por pétalo, revelando una cámara interna perfectamente esférica. Dentro de ella, flotaba una esfera de oscuridad pura, suspendida en el centro sin tocar las paredes, como una gota de tinta atrapada entre campos magnéticos. La cámara no estaba vacía. En el interior de esa esfera oscura, algo comenzó a latir. No luz ni materia. Un patrón, una red cambiante de filamentos luminosos entrelazados. Parecían neuronas disparándose en una sinfonía silenciosa, formando y deshaciendo estructuras en fracciones de segundo. Era la primera vez, desde que 3I Atlas entró a nuestro sistema solar, que veíamos su interior. Y lo que había dentro no se parecía a nada que pudiera clasificarse como roca, hielo o maquinaria. Lo que vimos era un sistema interno, organizado, reactivo, algo que respondía a calor, a gravedad, a la radiación del sol. Y entonces ocurrió el pulso. El filamento central emitió una única pulsación, y cada sensor en la Tierra lo registró. Esta vez no viajó como luz o radio. Se expandió como información cuántica, una perturbación estructurada que se dispersó simultáneamente por todo el entorno. Laboratorios en Japón, Suiza y Australia observaron correlaciones instantáneas, no locales, sin retraso, sin distancia. Era ruido de entrelazamiento, pero no era aleatorio. Tenía simetría, tenía secuencias repetitivas, tenía estructura. Era un código, una llave, un saludo, una pregunta. En ese mismo instante, el medidor gravitacional de la ESA, a bordo del Solar Orbiter, detectó algo imposible. La masa de 3I fluctuó.
Por una fracción de segundo, el objeto se volvió más ligero. La masa no cambia así. No desaparece. No aparece. Pero aquello parecía entrar en un estado en el que no interactuaba con la gravedad de forma normal. Un comportamiento similar al de sistemas cuánticos superconductores cambiando de fase. Luego ocurrió el momento más perturbador de todo el evento. La esfera interna se contrajo y expulsó un rayo de luz ultravioleta, estrecho y coherente, como un láser apuntado directamente hacia la Tierra. No era lo suficientemente intenso para dañarnos, pero sí para activar sensores en la atmósfera superior de todo el planeta al mismo tiempo. Ese rayo no escaneó nada, no barrió el espacio. Se fijó en la Tierra desde el primer segundo, como si supiera exactamente dónde apuntar. Dentro de la esfera, los filamentos comenzaron a adoptar formas geométricas, tetraedros, cubos, espirales, figuras tridimensionales que se formaban y deshacían en progresión perfecta. No eran símbolos, no eran dibujos, eran algoritmos visuales, procesos de cálculo expresados como geometría. Cada vez que la forma cambiaba, el rayo UV variaba en intensidad y longitud de onda. Era un pensamiento, no un lenguaje, un proceso, no un mensaje. Y en el punto más alto de coherencia, la Tierra respondió, no voluntariamente, no por tecnología humana. Los detectores cuánticos de varios laboratorios captaron un eco débil, un reflejo armónico que surgió desde nuestra propia ionosfera. La misma proporción, 6.1, la misma estructura, como si el objeto hubiera encontrado lo que buscaba, como si hubiera descubierto una resonancia en nuestro planeta. Y entonces, la dirección del pulso gravitacional cambió una vez más. Se enfocó en un sitio específico de la Tierra, un punto diminuto, apenas 12 kilómetros de ancho. Cuando los científicos trazaron la ubicación, la confusión fue inmediata. No era una ciudad, no era un laboratorio, no era un centro militar, era un punto solitario en el Océano Pacífico. Un área sin infraestructura, sin satélites, sin sensores. Un pedazo de mar vacío, a menos que el objeto no estuviera detectando tecnología, a menos que estuviera detectando algo más antiguo, algo que había permanecido oculto durante milenios bajo la superficie. Y mientras los pulsos se intensificaban, la luz UV se estrechaba y el interior brillaba con fuerza, quedó claro para todos que el objeto no estaba observando al planeta. Había elegido un punto, y lo que fuera a suceder, sucedería ahí. Durante casi 10 minutos completos, 3I Atlas mantuvo aquella postura imposible, la cámara abierta, el rayo ultravioleta perfectamente alineado hacia un punto microscópico del Pacífico, y los pulsos gravitacionales marcando un ritmo exacto, cada vez más fuerte y más enfocado. En la Tierra, los equipos trabajaban a contrarreloj buscando respuestas. Satélites, barcos, sensores oceánicos, bases de investigación. Todo se revisó. Al principio no había nada, ningún relieve submarino extraordinario, ninguna estructura conocida, ningún registro geológico anómalo. Solo océano, sobre un abismo profundo y silencioso. Y entonces, fue un seismólogo en Hawái quien notó lo que nadie más había visto. Un temblor, pero no uno producido por la Tierra. Uno que venía de abajo del fondo marino. Una vibración tenue, un pulso armónico que ascendía desde las profundidades. No tenía origen tectónico ni volcánico. Era un eco, un reflejo, un ritmo idéntico al 6.1 que estaba emitiendo 3I Atlas, pero invertido, como si respondiera. La idea cayó sobre la sala de control como un balde de agua helada. El objeto en el espacio no estaba comunicándose con la humanidad. Estaba hablando con algo bajo el océano. En cuanto esta conclusión llegó a la NASA, el rayo ultravioleta emitido por 3I aumentó de intensidad. Dentro de la cámara, la esfera de filamentos se contrajo aún más, concentrándose en un punto central, como neuronas disparando hacia un mismo nodo. Los pulsos gravitacionales se ajustaron, alineándose de manera casi perfecta con el temblor creciente que venía desde el fondo del mar. Un intercambio sincronizado comenzó, un pulso desde el cielo, un eco desde el abismo, un llamado y una respuesta entre dos entidades separadas por miles de kilómetros. En el océano, algo empezó a moverse. Los barcos cercanos informaron cambios repentinos en las mareas. Corrientes circulares empezaron a formarse sin viento
ni causas meteorológicas. Un remolino de 1 kilómetro de diámetro se abrió, girando en silencio, como si algo gigantesco estuviera despertando bajo la superficie. Los satélites pronto captaron un resplandor. Un patrón de luz comenzaba a expandirse desde el fondo. Anillos concéntricos de bioluminiscencia que respondían exactamente al ritmo de 3 IATLS. No eran algas, no eran organismos marinos conocidos. Era una luminosidad profunda, estructurada, demasiado uniforme para ser natural. La luz subió metros, decenas de metros, iluminando el abismo como una lámpara enterrada bajo kilómetros de oscuridad líquida. Finalmente, los sensores submarinos registraron la forma. Una estructura, sólida, geométrica, descomunal. Un coloso del tamaño de un estadio, asentado en el fondo marino. Su superficie, aunque erosionada por el tiempo, mostraba patrones hexagonales similares a los que habían brotado en la piel de 3I Atlas momentos antes. No era un ecosistema, no era una roca, no era un volcán, era algo construido o colocado. En todos los centros de mando, la misma comprensión se sintió como un golpe en el pecho. Había dos objetos, uno en el espacio, uno bajo el océano. No eran idénticos, pero eran resonantes, como dos mitades de un mismo sistema, separadas por eones y distancias inconmensurables, volviendo a alinearse por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. La respuesta del objeto espacial fue inmediata. La cámara interna se iluminó con un brillo que atravesó todos los filtros. Los filamentos se entrelazaron en una espiral perfecta, rotando como un ADN hecho de luz viva. Al mismo tiempo, los pulsos gravitacionales adoptaron un nuevo patrón. 9 latidos. Silencio. 9 latidos. Silencio. El ritmo más elevado hasta ese momento. Y desde el fondo del Pacífico, la estructura sumergida respondió por primera vez con energía visible. Una columna de luz azul pálida atravesó el océano como una lanza, rompiendo la superficie en un destello que iluminó las nubes y ascendió hacia el cielo con precisión absoluta. Era más débil que el rayo ultravioleta del objeto en el espacio, pero su sincronía era perfecta. Cuando ambos rayos se encontraron, uno descendiendo desde el vacío, otro ascendiendo desde la profundidad, todos los instrumentos terrestres fueron sobrecargados por un estallido de ruido cuántico. Un pulso tan poderoso que saturó sensores alrededor del planeta. Por una fracción de segundo, los dos rayos formaron un puente, un canal, y algo pasó a través de él. No materia, no energía, algo más puro, información, una transferencia a una velocidad y complejidad que ninguna tecnología humana podría replicar. Instantánea, no local. Dos entidades comunicándose en un lenguaje que no estaba hecho de símbolos, sino de armonía y estructura. Dentro de 3IAT, la esfera luminosa brilló de color blanco azulado, tan intenso que casi saturó el JWST. Luego, como si se abriera en 1000 direcciones, la estructura se fragmentó en una red de filamentos expansivos. Simultáneamente, la estructura submarina adoptó la misma geometría, reaccionando en sincronía absoluta, como si fueran un solo organismo dividido en dos cuerpos distintos. Después de varios segundos, o tal vez menos, el tiempo pareció deformarse. El puente colapsó. La columna de 1900 luz en el océano se extinguió. Las aguas se oscurecieron de golpe. Y la cámara interna de 3C Atlas se cerró como una flor nocturna, plegándose en espirales perfectamente calculadas. El rayo ultravioleta desapareció. Los pulsos gravitacionales cesaron. Todo quedó en silencio. 3I Atlas, antes encendido como un faro imposible, se redujo a un tenue resplandor verde en su núcleo. Permaneció unos segundos en calma absoluta y, sin previo aviso, se movió. No flotó. No viró lentamente como un objeto inerte. Aceleró. Su velocidad se disparó en cuestión de segundos. 10.000 millas por hora. 20.000. 50.000. Era un ascenso imposible para cualquier artefacto construido por la humanidad. Pero no se dirigió hacia el Sol, tampoco hacia la Tierra. Se dirigió hacia afuera, hacia el límite del sistema solar, hacia la noche entre estrellas. Cada telescopio disponible siguió su trayectoria mientras la capa cristalina reflejaba la luz como un fragmento de hielo en fuga. En minutos,
desapareció del rango de los instrumentos, dejando solo un eco débil, un último pulso gravitacional, un único latido, un susurro a través del espacio-tiempo. En la Tierra, el silencio pesó más que cualquier ruido anterior. Entonces, el seismólogo habló. Con voz casi incrédula anunció que la estructura en el fondo del Pacífico, la formación luminosa que había respondido a 3 y Atlas, también se había apagado. No se movió, no colapsó, no se desintegró. Solo regresó al estado en el que había permanecido quién sabe cuánto tiempo. Inerte, como si estuviera esperando su próxima llamada. Los científicos ahora enfrentan la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué era esa cosa en el fondo del océano? ¿Una tecnología antigua? ¿Un recuerdo de algo que visitó la Tierra antes de que existieran los humanos? ¿Un nodo? ¿Un archivo? ¿Una semilla esperando ser activada? Y quizá lo más perturbador, ¿quién la dejó ahí? ¿Y por qué su contraparte vino desde más allá de las estrellas para despertarla, solo para marcharse después? A lo largo de las horas siguientes, mientras 3 y Atlas desaparecía entre la oscuridad del espacio exterior, la atención mundial se volcó de inmediato al océano. Los barcos en la zona reportaban aguas que ya habían vuelto a la calma. El remolino se disipó sin dejar rastro. La superficie estaba quieta, como si nada hubiera ocurrido ahí minutos antes. Pero los sensores submarinos decían otra cosa. Algo gigantesco seguía ahí abajo, inmóvil, silencioso, como un corazón antiguo que había decidido dejar de latir. Equipos oceanográficos de distintos países comenzaron a enviar drones, boyas profundas y subsistemas de radar acústico. La primera imagen que lograron reconstruir fue limitada, borrosa, pero suficiente para confirmar lo que todos temían admitir. La estructura seguía intacta. No se hundió, no se fragmentó, tampoco mostró actividad residual. Simplemente se apagó. En los laboratorios de 1900 análisis, los científicos enmudecieron ante las primeras mediciones. El relieve del objeto, su simetría interna, la densidad de sus materiales, su composición desconocida. Nada coincidía con formaciones geológicas terrestres, tampoco con restos volcánicos, placas tectónicas ni estructuras sedimentarias. Era algo que no tenía ninguna explicación natural. Pero lo más desconcertante fue lo que no encontraron. No había túneles, no había cámaras internas, no había mecanismos visibles, nada que indicara una entrada o algún tipo de diseño funcional convencional. Era como si la estructura entera hubiera sido construida para permanecer cerrada, y solo abrirse cuando recibiera un patrón específico. Un patrón como el que 3 y Atlas acababa de transmitirle. En las siguientes conferencias científicas, la pregunta central dejó de ser ¿qué es? Y pasó a ser ¿desde cuándo está ahí? Para responderlo, los geólogos tomaron muestras del sedimento alrededor de la base de la estructura. Los primeros datos arrojaron edades que variaban entre miles y decenas de miles de años. Era evidente que la formación había estado en el fondo del mar por un tiempo muchísimo más largo que toda la historia escrita. Tal vez desde antes de que existieran las primeras ciudades humanas. Tal vez antes de que los humanos aprendieran siquiera a dejar registro. La comunidad científica debatió frenéticamente. Algunos proponían que se trataba de un fragmento de un objeto interestelar que había caído al océano hace milenios. Otros sugerían que era parte de un sistema de comunicación intergaláctico, un nodo dormido esperando una señal. Y había quienes empezaban a considerar ideas que antes habrían sido descartadas como fantasía. Que la Tierra no había estado sola, que algo o alguien había estado aquí antes. Mientras los expertos discutían, los gobiernos comenzaron a cerrar información. Estados Unidos, Japón, Australia y varios países del Pacífico activaron protocolos de seguridad marítima, limitando el acceso al área. Satélites militares dirigieron su atención al punto exacto del océano donde la estructura descansaba, como si temieran que pudiera despertar de nuevo. Pero, a pesar del hermetismo oficial, los datos seguían filtrándose. En foros científicos, en universidades, en laboratorios independientes, emergían teorías cada vez más inquietantes. ¿Y si la estructura bajo el océano no era un receptor, sino un almacenamiento, un archivo, un depósito, un contenedor diseñado para guardar algo hasta que la otra mitad regresara?
porque eso era lo que todos estaban empezando a comprender. 3. Y Atlas no había venido a la Tierra por nosotros. No nos escaneó, no nos midió, no nos atacó. Solo vino por el objeto bajo el agua. Lo encendió, intercambió información y se marchó, como si la humanidad hubiera sido irrelevante para su propósito. La idea era casi humillante, pero imposible de ignorar. Mientras tanto, grupos de científicos analizaban cada pulso gravitacional que había emitido 3IAT. Incluso debilitados, los datos revelaban patrones complejos, tal vez matemáticos, tal vez energéticos, que seguían sin descifrarse. Otros expertos estudiaban la resonancia cuántica generada cuando los rayos de luz se unieron. Había algo en ese intercambio que no correspondía a ninguna forma de transmisión humana. Algunos físicos empezaron a proponer que quizá los dos objetos no estaban transmitiendo información como lo entendemos, sino restableciendo un vínculo, reactivando un canal que había sido interrumpido durante milenios. Una especie de sincronización perdida entre dos componentes de una misma máquina cósmica. Y si ese era el caso, ¿qué función cumplía la parte enterrada en la Tierra? ¿Era un registro de algo? ¿Era una estación? ¿Era una semilla esperando ser recogida? ¿O era un mecanismo diseñado para activarse en un futuro en el que la humanidad ni siquiera era parte de la ecuación? Lo más alarmante llegó desde un laboratorio europeo que había analizado las últimas frecuencias emitidas antes de que 3 y Atlas se marchara. Aunque la señal era extremadamente débil, lograron reconstruir un eco residual, no un mensaje, sino un patrón temporal. Un patrón que sugería que el intercambio entre los dos objetos no era un evento aislado. Era parte de un ciclo. Y los ciclos se repiten. En otras palabras, lo que ocurrió no fue un final, fue un inicio. Mientras la comunidad científica digería esto, comenzaron a surgir comportamientos extraños en animales marinos cerca del punto del Pacífico. Algunos bancos de peces cambiaron rutas migratorias sin explicación. Un grupo de ballenas jorobadas se congregó en un área en la que nunca se habían visto. Varias especies de profundidad mostraron patrones lumínicos inusuales. No era actividad peligrosa, pero no era normal, como si algo en el océano hubiese cambiado, aun cuando la estructura se había apagado aparentemente. Para entonces, la opinión pública se había dividido. Había quienes temían que aquello fuese una señal de un contacto inminente. Otros lo veían como una simple curiosidad científica, y un grupo creciente creía que la humanidad había sido espectadora accidental de un reencuentro entre dos piezas de una tecnología inmensamente antigua. Un reencuentro que no tenía nada que ver con nosotros. Fue entonces cuando surgió una pregunta inesperada. Si la estructura bajo el océano estaba ahí desde hace miles de años, ¿por qué había despertado precisamente ahora? ¿Fue casualidad que 3 y Atlas pasara cerca? ¿O fue atraído por algo que pasó en la Tierra recientemente? Los científicos no tenían respuestas, pero sabían que había algo inquietante en un detalle que muchos pasaron por alto. La estructura submarina no reaccionó cuando 3IAT entró al sistema solar. Solo reaccionó cuando el objeto espacial apuntó directamente hacia la Tierra, como si necesitara reconocer una señal local para activar el enlace. Eso llevó a una teoría aún más perturbadora. ¿Y si la estructura bajo el océano no era la única? ¿Y si había más, y solo esa estaba en posición para responder? ¿Y si su reacción dependía de condiciones específicas que recién ahora se cumplieron? En este punto, la comunidad científica estaba dividida entre el asombro, el miedo y la esperanza. Algunos creían que la humanidad había sido testigo de una tecnología que podía ayudar a responder preguntas fundamentales sobre el universo. Otros temían que este evento no fuera más que la primera parte de un proceso cuyo desenlace nadie podía prever. Pero todos coincidían en una cosa. Lo que ocurrió bajo el océano cambió nuestra comprensión del cosmos para siempre. La humanidad ya no podía asumirse sola, o al menos no podía seguir creyendo que era la primera en visitar este planeta, porque ahora había evidencia sólida, evidencia monumental, de que algo estuvo aquí, mucho antes que nosotros. Mientras las horas avanzaban y los informes continuaban llegando desde todos los rincones del planeta, la humanidad entera se quedó mirando hacia dos direcciones opuestas. Una hacia las estrellas,
por donde 3I Atelas había desaparecido como un fantasma mecánico, y otra hacia el océano profundo, donde su contraparte dormía nuevamente en silencio absoluto. El mundo esperaba explicaciones, pero los expertos solo podían ofrecer teorías. Muchos científicos insistían en que, si queríamos entender qué ocurrió, debíamos analizar lo único que compartieron ambos objetos: frecuencia, patrón y propósito. Esa tríada era la columna vertebral del suceso entero. Nada de lo observado fue aleatorio. Nada fue accidental. Todo obedecía a un orden que nosotros apenas comenzamos a descifrar. En una reunión extraordinaria, un grupo de físicos destacó algo crucial: los 3 patrones gravitacionales, 3x1, 6x1 y 9x1, no eran simples ritmos. Eran secuencias armónicas, escalas ascendentes de un sistema que parecía despertar, comunicarse y, finalmente, completar un ciclo. Como si los dos objetos hubieran estado siguiendo un protocolo de contacto antiguo, uno escrito mucho antes de que existieran nuestras estrellas, nuestros mares y cualquier forma de vida terrestre que pudiera entenderlo. Otros científicos se enfocaron en la estructura. Lo que emergió del análisis fue todavía más sorprendente. Ninguna de las geometrías observadas correspondía a lenguajes o sistemas de codificación humanos. Eran más antiguas y más universales, basadas en principios matemáticos y cuánticos que parecían nacidos en la propia arquitectura del cosmos. No había palabras, no había símbolos, solo formas. Y en el universo, las formas son más duraderas que cualquier idioma. Mientras tanto, los oceanógrafos continuaban escaneando la estructura sumergida. Descubrieron que emitía un nivel bajísimo de resonancia, no suficiente para interactuar, pero lo justo para indicar que no estaba muerta, como si su sistema interno permaneciera en un estado de reposo activo, esperando nuevas instrucciones. Era como un latido tan débil que apenas podía sentirse, pero seguía ahí, constante, paciente. Un detalle inquietó a más de un investigador. La estructura había cambiado desde la última lectura. No de forma dramática, no de forma evidente, pero sí lo suficiente como para confirmarlo. Ciertos paneles hexagonales que antes estaban apagados ahora devolvían microrreflejos en longitudes de onda inaudibles. Eran tan leves que podrían haberse confundido con ruido, si no fuera por un patrón repetitivo, matemáticamente perfecto. Era un eco tardío del intercambio que había tenido lugar, una reverberación de un proceso que, aunque concluido, todavía se extendía por los límites de lo medible. Conforme avanzaban los análisis, un temor comenzó a crecer en los círculos científicos. Si el objeto bajo el océano estaba respondiendo aún después de que 3I Atlas se marchara, ¿significa eso que la comunicación sigue activa? ¿Y si lo que recibimos no fue un mensaje final, sino una instrucción inicial? ¿Un desbloqueo? ¿Un despertar lento? ¿Un proceso que apenas comenzó? La pregunta no tardó en llegar a la opinión pública, y con ella surgieron teorías de todo tipo. Unos hablaban de guardianes antiguos, otros de sistemas automáticos sembrados por civilizaciones desaparecidas, otros de mecanismos interestelares de preservación o vigilancia, y entonces surgió la teoría que dejó fríos incluso a los más escépticos. ¿Y si la estructura bajo el océano no está aquí para comunicarse, sino para vigilar algo? ¿Algo que permanece en la Tierra desde tiempos remotos? ¿Algo que debía mantenerse inactivo? ¿Algo que no debía despertar hasta que la otra mitad, 3I Atlas, regresara? La falta de respuestas solo aumentó la sensación global de estar presenciando el capítulo inicial de una historia más grande que la humanidad. Una historia que había empezado mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre la Tierra, y que ahora se activaba sin que tuviéramos control alguno. Mientras esto ocurría, los datos astronómicos mostraron otros detalles alarmantes. La ruta de escape de 3IAT no era aleatoria. Seguía una trayectoria precisa, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. No buscaba estrellas cercanas ni zonas de interés conocido. Tomó un camino hacia regiones profundas del espacio, lejos de cualquier cuerpo masivo. Un trayecto que solo podía tener dos interpretaciones: o regresaba a donde vino, o iba a despertar otra pieza del mismo sistema. La posibilidad de que no fuera un visitante aislado, sino parte de una red más vasta, provocó inquietud en varios gobiernos.
pero la naturaleza del fenómeno era tan amplia y tan compleja que ninguna autoridad podía controlarlo sin cooperación global. Aún así, el silencio oficial creció. Los comunicados se volvieron breves, las conferencias se volvieron cerradas, los análisis se clasificaron, y los científicos independientes fueron quedando fuera. Pero la comunidad global, conectada como nunca, no dejó que la historia muriera. Datos filtrados, discusiones abiertas, transmisiones clandestinas desde observatorios. El mundo seguía observando, aunque algunos intentaran distraer o apagar la conversación. Porque algo estaba claro para todos. No podíamos ignorar lo que habíamos visto. La humanidad fue testigo de un contacto entre dos inteligencias, o tecnologías, que no necesitaban palabras, no necesitaban máquinas, no necesitaban nuestra presencia. Solo necesitaban reencontrarse. Y después de hacerlo, una se marchó al vacío. La otra volvió a dormir en nuestro océano, como si sus asuntos no estuvieran terminados, como si el ciclo no hubiera concluido, como si nuestra presencia fuera apenas una coincidencia en una obra cósmica inmensamente más grande que nuestra especie. Entre los investigadores, una pregunta se repetía con creciente insistencia. ¿Qué pasará cuando Pulse y Atlas regrese? Porque si algo dejó claro este evento, es que no vino por primera vez, y no vino por última. Ahora sabemos que la Tierra guarda secretos más antiguos que nosotros. Sabemos que no estamos aislados. Sabemos que no somos los primeros en pisar este planeta. Y quizá, tampoco los últimos. Solo queda una pregunta pendiente. Una pregunta que flotó en el aire después de que los rayos se extinguieron, después de que el océano cayó, después de que el objeto huyó hacia las estrellas. Si un mensaje fue entregado, ¿para quién era realmente? ¿Para la estructura dormida en el fondo del Pacífico? ¿Para algo más bajo ella? ¿Para alguien que todavía no conocemos? ¿O para alguien que aún no ha llegado? Y sobre todo, ¿qué ocurrirá el día en que la respuesta tenga que darse?